ecos, sin intermediarios, ¿no? Bueno, hoy día nos visita Bernardo Yarzún. Bernardo Yarzún, los que lo conocemos desde hace un buen tiempo, ¿no? Un artista destacadísimo del ambiente nacional o también internacional. No hay que olvidar de que fue representante en la Bienal de Venecia, el 2017, ¿cierto? Ya ha participado en bienales en diferentes partes del mundo, ya ha expuesto, ¿no? En diferentes lugares, y ha sido relevante, ¿no? Su apuesta, porque tiene que ver también con esa idea de exclusión social, por una parte, ¿cierto? Y también de los estereotipos, ¿no? Que muchas veces se suelen entender en términos de marginalidad, ¿cierto? Y racialización, ¿no? Que son prácticas muy habituales en todo el mundo y fundamentalmente también en nuestro continente. Bueno, bienvenido, Bernardo, bienvenido, gracias por venir. Nos complace a todos los que formamos parte de Espacio Común Sur, nos complace muchísimo que estés acá. Bueno, primero porque eres un artista reconocido y eso para nosotros siempre es importante, porque una cosa es leer lo que otros han escrito, otra cosa es ver los trabajos también del propio artista, pero para nosotros en este espacio, ¿no? En el cual conversamos con los artistas o con curadores también, lo que nos interesa es también la otra dimensión, ¿no? La dimensión oral, que es una dimensión muy propia del lenguaje original que tenemos, ¿no? La escritura viene mucho después, ya somos prácticamente, tenemos como 8, 7, 10 años cuando empezamos recién a estructurar ideas, ¿no? En la escritura, pero la oralidad es fundamental y la oralidad es como una raíz, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, sobre eso vamos a hablar, por supuesto, pero no estás aquí solo porque eres un importante artista, estás aquí también por una razón muy particular. Hoy día es 2 de mayo, hace un par de días atrás se inauguró una muestra en el Museo de Artes Visuales, MAVI-UC, muy particular, ¿eh? En la cual no es tu obra la que está, sino que tú asumes un rol, que es lo que me acabas de contar hace un rato, ¿cierto? No es primera vez, pero asumes un rol acá muy particular, que es de curador y museógrafo a la vez, ¿no? Creo que ese doble rol, o triple rol, ¿no? De artista, curador y museógrafo, hace que esta experiencia para ti, me imagino, haya sido como un punto, ¿no? De llegada de muchas experiencias, pero también como un punto de partida de otras más, ¿no? Entonces yo quisiera primero empezar con una pregunta muy sencilla, ¿no? Que tiene que ver también con esta idea de Kume Mogen, ¿no? No sé si lo pronuncio bien. Lo dicen así también, Kume Muñán. Kume Muñán. Kume Muñán. Ya. Pero no pasa nada. Ya, se bueno, habla, como también lo leíste bien, de hecho, desde el punto de vista del español, así que está bien. Sí, está bien. es que me llamó atención la O con cremilla, que es como los sonidos germanos, ¿no? Que tienen Q. Sí, aunque ahí se juntan la N y la G como la fonética francesa, como ñe. Ya. Eso es Kume Muñán. Kume Muñán, sí. Ya. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con este concepto, ¿no? De Kume Muñán, que tú ya lo has desarrollado en un texto que está en el mismo museo y incluso en la plataforma del museo, en las redes, en torno a esta suerte de bien común, o de buen vivir, mejor dicho, de buen vivir, que claro, tú lo explicas muy bien, no es el buen vivir que entendemos todos, ¿no? Esa suerte como de fantasía, ¿no? O de paraíso, en la cual vivimos un poco ajenos al mundo, ¿no? Vivimos en nuestro mundo individualista, pero sí es curioso tu participación acá en esta exposición, porque se trata no de tus obras, sino de objetos precolombinos, ¿no? Objetos precolombinos que pertenecen a una variada cultura, desde la cultura mapuche, ¿cierto?, diaguita y otras más, ¿no?, de América andina fundamentalmente, y eso hace que tú como curador no solo estás operando en la perspectiva del objeto, sino también del sentido, ¿eh? Entonces, la primera pregunta parte por el título, ¿no? El título que de alguna manera, ¿cierto?, hace que esta idea de la curaduría, ¿cierto?, tenga algún sentido. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera este concepto, ¿no?, de Kume Mugen, ¿no?, o buen vivir, ha influido en tu forma, ¿cierto?, de práctica artística curatorial? O sea, ¿de qué manera esto es un gran paraguas que te permite abordar estos elementos en el museo? Sí,
Yo diría que esto fue como algo que se fue absorbiendo en el tiempo, porque yo partí, de hecho, viendo acciones comunitarias en el sur de Chile que todavía han resistido pese a todo, como por ejemplo la minga, el trueque, eso de prestarse días de trabajo o unirse para cooperar con una familia que sufre una tragedia o que está recién empezando una familia, en fin, puras costumbres que son ancestrales básicamente. Y fui entendiendo ese concepto que parecía como, se veía como algo práctico, normal en el sur de Chile, y después supe que era una práctica indígena, y después supe que era transversal a todas las comunidades indígenas de toda América, y se unían otros conceptos que tenían que ver con el mundo social, o sea, la convivencia social, y yo diría que todo esto finalmente decantaba en un gran concepto de comunidad. Eso es lo más importante acá en este asunto. Ahora, la comunidad, como lo he dicho en otros proyectos, es todo. Los insectos, el agua, el árbol, el viento, la montaña y los ancestros, por lo tanto tiene un componente místico también muy importante. Eso se une además a otro fenómeno que yo diría que es más geopolítico. Resulta que en los años 90 se reúnen un montón de indígenas, sobre todo del mundo del altiplano, quechuas, aymaras, quichuas, otavaleños, en fin, y se unen, hacen una gran reunión, sobre todo provocados, diría yo, por todo el desastre ecológico que hay en el Amazonas, en el mismo altiplano, y la colonización también religiosa, en fin, toda esta turbiedad colonizadora, digamos, empieza a presionar a todo el mundo indígena y se terminan haciendo una gran reunión y, bueno, llegan a conclusiones y de ahí sale el concepto de buen vivir que estaba latente en todas estas acciones comunitarias. Y esa reunión fue tan trascendente, llegan a conclusiones que que todos estos territorios tienen que revitalizarse a través de cabildos o audiencias, qué sé yo, más bien comunitarias, para tener algún tipo de injerencia en el ordenamiento político o en las acciones que se toman en esos países. Y llega a tal extremo que se convierten en parte de las constituciones de Bolivia y Ecuador. A ese nivel llega esta reunión. Y no solamente eso, sino que además trasciende a Europa. No sé, en Alemania, en algunos lugares se celebra el Día del Buen Vivir. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que trasciende, por lo tanto, el concepto de buen vivir. Y uno empieza, lo que hago yo en el fondo es aglutinar todas estas cosas que había visto empíricamente y cosas que me habían transmitido, qué sé yo, machis, sabios, qué sé yo, mapuches, qué sé yo. Y uno, claro, empieza a unir todo esto y empieza a encontrar toda la lógica de la importancia que le dan, por ejemplo, a la conversación. Mira, te voy a citar escuché una vez a Elikura Cheikwailaf en una entrevista que le preguntaron sobre todas estas como prejuicios que hay respecto a los mapuches, por ejemplo, que son flojos y que nunca lo veían trabajar en la tierra, por ejemplo. Entonces Elikura decía, lo que pasa es que si tú ves a dos peñis conversando, que se encuentran así y están una mañana entera conversando, y dice, y eso es lo más importante que va a pasar ese día, y eso no se puede perder. Entonces, da lo mismo la chacra o las gallinas o las no sé qué, porque aquí lo más relevante es esa conversación. Eso, por ejemplo, es buen vivir. Claro. Es decir, se valora incluso el ocio, la conversación, todos esos elementos que hemos perdido, curiosamente, y que son partes fundamentales del buen vivir. Eso a nivel individual. Por lo tanto, este concepto genera una identidad personal.
porque ese comportamiento no solo trasciende a que todas las cosas de la naturaleza son sujetas a derecho, que el árbol tiene derecho, que el agua tiene derecho, sino que además, por lo tanto es una entidad colectiva, comunitaria, sino que además hay una entidad individual muy fuerte que te hace comportarte socialmente y a nivel ecosistémico, por decirlo de alguna manera, de una manera totalmente distinta al mundo occidental. Eso es como lo que concluyen, digamos, estos indígenas y empiezan a darle no solamente a darle valor, sino que a tomar decisiones concretas y acciones concretas, y por eso es que llegan a ser parte de las constituciones y esos países hoy día son declarados pluriculturales, digamos. Claro. Oye, Bernardo, ya por esto de constitución y de regulaciones, ¿no?, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, ha determinado o determina, ¿no?, de que finalmente para un equilibrio, ¿cierto?, en la sociedad tiene que haber un aspecto físico, psicológico y social. Esos son los tres componentes. Sí. Sin embargo, ¿cierto?, aquí en tu curaduría tengo la certeza de que tú estás planteando, además, ¿cierto?, la incorporación de elementos, ¿cierto?, tanto como una suerte de espiritualidad o relación entre las personas y su entorno, ¿no? Sí. O sea, es algo más que solamente psicológico, ¿no?, o individual, que se entiende con lo psicológico, o también desde el punto de vista de la dimensión espiritual también, ¿no? Yo creo que hay un componente ahí que sobrepasa muchas veces lo medible, lo cuantificable, ¿no? En ese sentido, tu propuesta me parece que tiene un poco ese sentido. La pregunta es si, en tu caso en particular, lo espiritual podría ser un eje curatorial. Está considerado en esa museografía está considerado eso, y puse elementos simbólicos un poco para hablar de esto, porque hay un elemento que es paisaje, que es una especie de muro de puras varas, así que están armando para mí una cortina de paisaje orgánico, qué sé yo, y al fondo de ese mismo muro hay un collón, una máscara. Sí, esa máscara lo puse como representando un poco al tabú que está, ¿cierto?, manejando estas acciones también, que la está limitando de alguna manera, estas acciones, es decir, estas acciones son una concepción filosófica, pero también hay un tabú detrás de eso y que está dado, ¿cierto?, por el poder que se le da a la naturaleza y a los seres místicos que habitan también ese espacio. Por lo tanto, es un elemento relevante, y el collón, que es esa máscara, el collón es un protector que habita el mundo real y el mundo místico. De hecho, es el protector del chamán o del machi, o de la machi. Y por lo tanto, la espiritualidad es fundamental. Y por ejemplo, eso también inmediatamente te hace pensar en ese gran núcleo que tiene la comunidad, que es todo el linaje, los ancestros, o toda la patronímia que está ahí, y que es un pilar de la comunidad, así como también lo es la toponimia, la naturaleza o paisaje. O sea, esos dos elementos conforman la comunidad. Por lo tanto, en esta parte donde están los ancestros, todo este mundo místico, qué sé yo, está la parte espiritual, y que genera como este ordenamiento o este tabú, como te estoy diciendo, y por lo tanto es fundamental dentro de todo este mundo. O sea, y eso pasa en cualquier comunidad, en cualquier pueblo indígena. Va a estar en los mismos elementos. Sí, a mí me llamó la atención cuando entré, justamente me enfrenté a esa máscara, sí, al fondo, sí, en la penumbra. Tampoco es un objeto que sea exhibido como un objeto con luz, más bien está oculto, ¿no? Exactamente. Pero al mismo tiempo, sí, enfrenta la puerta, que es el umbral. Sí, sí. Entonces, me dio la impresión como que algo pasaba en esa relación, sí, y lo primero que hice fue ir para allá, ¿no? Sí. Y ver qué era. Sí. Es increíble. Es un protector y es también una especie de guardia. Exacto. De vigilante. Sí. Sí, sí. Sí. Y también, como lo usé en Venecia, es también un huerquén, un mensajero también. Tiene todas esas funciones. Está ahí como un elemento que a ratos es medio enigmático, pero me importa que sea así también, que tenga en esa condición, digamos. Sí. Y el otro elemento que tiene, que es un friso con una proyección de aguita, eso lo puse como un elemento que condensaba el arte, porque ahí hay diseño de aguita, pintura, y si uno empieza a analizar eso como pintura, tú te das cuenta que también ahí hay paisajes, que están los minerales, ¿cierto?, los óxidos de hierro y todo ese tema, y aparte del diseño, ¿no?
Y claro, cuando digo, ¿qué pongo ahí? Que sintetice el arte, y dije, bueno, tejido no colocamos por un tema de conservación. Está el mundo de Aguita, que son así unos diseñadores increíbles. Entonces dije, bueno, colocamos una pieza de Aguita ahí como condensando toda esta cosa como de diseño y de arte. Sí, sí. Y el otro núcleo, que son las piezas mismas, como te decía, yo no las considero piezas arqueológicas, pienso que son piezas que están vigentes hasta el día de hoy y que se hacen hasta el día de hoy y que se usan hasta el día de hoy. Y que tienen esa cosa de no obsolescencia, o sea, pueden vivir hasta el infinito y después seguir en la naturaleza sin ningún problema, no altera, digamos, la naturaleza. Y también son tierra, también son paisaje, son partes del paisaje. Yo puedo llegar al origen de esas piezas, determinar el lugar de dónde vienen. O sea, anda a buscar el origen de un vaso de plástico que lo usas 2 segundos y vuelve a la naturaleza 1000 años. Y ahí queda por siempre. O termina en tu corriente sanguínea. ¿Cierto? Entonces, vaya que hay diferencias entre cuando uno hace estas comparaciones. Pero básicamente ese núcleo de las piezas era, para mí, también era tierra, era material, era pigmento, que era como lo que complementaban el núcleo de paisaje, digo yo, que son estas ramas. Y esos fueron los elementos con los cuales armé la exposición. Y justamente para hablar de cómo se vive en este contexto, cómo se vive y se puede vivir eternamente, ya porque ellos vivieron miles de años antes de la... Ahora llevamos, ¿cuánto? 2000 años y ya estamos en el colapso. Oye, a propósito de eso mismo que mencionas, ¿no? Del vaso de plástico, sí. ¿Cierto? De esta relación del buen vivir, ¿cierto? En Kume Mogen, ¿cierto? Encontré un concepto que se opone a eso, ¿no? O que es la parte más bien de Kitran, si no me equivoco, ¿no? Que tiene que ver más bien con la idea que representa el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio desde el punto de vista de provocar un trastorno en el ambiente o establecer quizá una ruptura, ¿no? De la armonía, naturaleza, persona, etc. ¿Es posible de hablar de una suerte de sistema artístico que padece, el arte contemporáneo, de una suerte de Kitran, es decir, de desequilibrio? O sea, tu trabajo vendría a ser como una recuperación de ese equilibrio, porque tú, lo que estás planteando también es una mirada contemporánea. Sí. O sea, no solamente lo estás viendo desde el origen, ¿no? Sino también lo estás viendo del origen del pensamiento sobre una realidad, de los objetos que están ahí, sino también estás contextualizando, ¿cierto?, bajo una óptica en un museo y bajo una mirada de un artista contemporáneo. Sí. O sea, ¿te parece que el trabajo que tú haces de alguna manera es una recuperación de lo que podría ser aquello que se perdió o aquello que habría que recuperar? Sí, ahora, curiosamente no es que yo ande buscando dejar algún mensaje o aleccionar de alguna medida, pero curiosamente la búsqueda de todos estos códigos y estos elementos que están ahí en el mundo indígena, uno lo que encuentra son contrastes con el mundo contemporáneo y lo que se encuentra son normalmente con paradojas. Eso es lo que me pasa, y no es que yo quiera decir hagan esto, otro, sino que lo instalo porque esto para mí es una búsqueda, es un aprendizaje. Estoy buscando todo el tiempo. Por ejemplo, en una exposición reciente de Perdiendo el Sur, donde, por ejemplo, el eje o la médula que está en todas las obras son los relatos. ¿Y qué estaba hablando yo ahí? Quería hablar todo el tiempo en esa gran exposición de la oralidad, de lo que guardaban las palabras y toda esa memoria que quedó guardada por miles de años y que existe hasta el día de hoy. Entonces todas las piezas pasaban por relatos, todo. Y en ese
en ese camino o en ese ejercicio apareció nuevamente el mundo místico, aparecieron, qué sé yo, animales mitológicos, relatos míticos, y todo lo, no sé, todo lo que era el recetario, el vademecum, la obra vademecum, que era todo el recetario de medicina natural, pero transversal, ¿eh? Porque hoy día vademecum es esencial para el viajero. De hecho, se dice, ve conmigo en la traducción. Es esencial para el viajero porque es parte de tu sanación, ¿eh? O sea, tienes que tenerlo, es tu farmacia que está ahí. Y claro, y eso eran puros relatos, o sea, todas las recetas eran puros relatos y relatos ancestrales que venían de montones de partes, venían de Europa, de todos lados. El tema era hablar de eso, de cómo la oralidad mantiene conocimientos impresionantes hasta el día de hoy. Y en ese ejercicio pasan estas cosas que necesariamente uno por lógica llega a conclusiones ecológicas y dice, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? Pero no es que yo esté, que mi objetivo sea ese, o sea, como decir, hagamos esta cosa y no esta otra. Porque yo creo que el arte siempre plantea eso, plantea como muestra esos intersticios que quedan ahí como eternos y que como que tienen que decirnos algo y no sé por qué no hablamos de eso, porque pasan cosas tan increíbles como que podrían ser nuestra salvación. Eso es lo que me pasa a mí. Yo veo intersticios así impresionantes y digo, pero si aquí hay sabiduría, aquí hay un montón, hay un abismo de cosas aquí ¿y por qué no se aprende de acá? O sea, es como eso, como son más bien preguntas más que mensajes. Claro. Y lo mismo pasa acá, lo mismo hizo acá con Kume Mounien, que lo que quiero es instalar un concepto que ya trascendió, obviamente, pero que uno dice, ¿por qué no hablamos de esto que podría ser también la salvación del colapso? Eso es lo que pasa. Como que veo esos lugares que están ahí y yo no sé por qué nadie habla de eso. ¿Por qué estamos...? Porque acá se trata... Sabemos que estamos hablando del lenguaje todo el rato. Yo sé que el lenguaje visual y todo el cuento. Y lo que pasa en esos ejercicios, los relatos que quedan, es lo que me parece que son lo interesante, ¿cachai? Es lo interesante y que puede trascender, ¿ya? Pero yo sé que no todo el mundo necesariamente va a leer lo mismo, pero parece que uno siente como la necesidad de mostrarlo en el fondo. Claro. Ese es como es el... Claro. Uno siente como una urgencia, una urgencia de hacerlo. Ahora, en ese sentido, me imagino, ¿no? Porque también he vivido esa experiencia, ¿no? De o hacer obra o hacer curaduría. Son dos ámbitos que puede que tengan mucho en común, pero finalmente tienen metodologías distintas, ¿no? Sí. Entonces, tomando un poco la idea original, ¿no? Del curador, Sí. el curador que finalmente viene de Roma en relación con un sujeto que se encargaba de conservar, de proteger o de velar por personas que podían perder algo, ¿no? Generalmente eran niños o personas que no tenían quizás las condiciones como para hacer o vivir bien, ¿no? Siempre una suerte de idea de protección, ¿no? Sí. No de conservación, que puede también entenderse en la idea de curador, ¿no? De tratar de cuidar, ¿cierto? Y de velar de que funcione en armonía, ¿no? ¿No te parece que en tu práctica, ¿no? en esta posición, de alguna manera, ¿cierto? Este intento por establecer este equilibrio entre el objeto, la naturaleza, ¿cierto? Y el sujeto, hay una suerte de medicina que practicas dentro de la curaduría? O sea, para ti la curaduría se ha transformado no en una práctica museográfica o museológica, ¿cierto? Sino más bien en una forma de proyectar aquello que como artista lo haces, pero como curador quizás tienes la posibilidad de conectarte, ¿no? con un espacio, con objetos que no los fabricaste tú, Sí. con un contexto además histórico que tiene un museo en torno a cultura precolombina. Entonces, claro, creo que el desafío es mayor. Sí. ¿Ya? El desafío es mayor y tiene como curador también esa posibilidad, ¿no? De establecer esos nexos, ¿no? Entre territorio, memoria. Sí. ¿Ya? Sí, por un lado hay
hay estrategias que uno las saca de su cuerpo de obra, de sus operaciones artísticas, y por otro lado hay algo súper potente que queda dispuesto ahí, que o sea, esta es mi tercera museografía y mi primera curatoría. La primera fue sobre Violeta Parra, imagínate. Entonces el Museo Violeta Parra me deja a su disposición un montón de obras de la Violeta, y claro, y yo tengo que domesticar de alguna manera todo eso y ver qué puedo hacer con el espacio. Y claro, ahí las conclusiones a las que llegué fueron más, podríamos decir, académicas, ya, porque lo que determiné fue dividir en 3 núcleos básicamente, que eran la arpillera, pintura y otras obras que eran un poquito más gráficas, y saqué colores locales de las obras de la Violeta, y sobre eso coloqué las obras. Entonces, no sé, la arpillera estaba sobre un ocre, una serie de pinturas estaba sobre un azul, y así. Entonces, el ejercicio ahí fue como de academia, como teoría del color, podríamos decir. Claro. ¿Ya? Y porque además coincidían con todo este mundo popular, ¿cierto? Uno puede distinguir inmediatamente, ¿cierto?, los referentes de la Violeta, y uno sabe que hay una conexión con el mundo popular muy profunda, qué sé yo, y también mestizo, también indígena también, y todo eso. Entonces como que no fue tan complejo y lo tomé como una manera muy artística. Después hice la museografía en el precolombino, donde ya había una curatoría totalmente instalada, que era quiebra y reparaciones, y que habían 8 núcleos de piezas seleccionadas y que tienen que ver con accidentes que tenían piezas arqueológicas, y que los curadores rastrearon de una u otra manera las razones y los por qué y cómo se produjeron esos eventos en las piezas. O sea, perforaciones, quebraduras, etc. Y eso fue lo que me plantearon a mí, y ahí mira lo que pasa, como uno se enfrenta a esto, porque yo tenía eso y visité unas salas que hay en el precolombino de exposiciones más permanentes, donde hay unas vitrinas hechas por alemanes que son de ciencia ficción, unas cosas impresionantes, que cuesta incluso poder entenderlas técnicamente, como que están, para mí están lejos de mi alcance, y yo dije, ¿cómo enfrento esto en este museo, que está todo impecable, aséptico, qué sé yo, y además está súper vitrina? Y entonces dije, no, voy a tratar de trabajar del mismo origen de que son estas piezas. Entonces tomo una decisión, digo, voy a cubrir todos los muros de arcilla, de adobe. Y hice un revoque de unos muros gigantescos, estamos hablando de muros de 4 metros de alto por 20 de largo, todos cubiertos con adobe y greda y arcilla y todo. ¿Por qué? Porque quería generar una atmósfera de exhibición para las piezas, ¿ya? Y claro, y esa idea como que transformó totalmente el espacio de exhibición, y claro, se transformó en una suerte de hogar para las piezas, y todos sentían eso, ¿eh? Sentían el cambio atmosférico. No habían textos, sino que si habían textos eran solo relieves con el mismo barro, todo era así muy natural, y proyecciones sobre el mismo barro, qué sé yo. Entonces ahí la estrategia era tomar lo que le podía dar fuerza y con lo que tenía, y sobre todo armando una especie de binarismo o contraste con las otras vitrinas que estaban en otra sala, como sea, pero para mí estaba jugando un poco con eso también. Y acá yo tenía como el control así total, digamos, de la exposición. O sea, yo podía aquí manejar como quisiera el asunto. Y claro, y lo que hice fue seleccionar piezas más o menos de un mismo formato, porque no quería generar categorías de ningún tipo. O sea, hice una línea de piezas que fueran del espacio doméstico, ordinario, qué sé yo, diario, qué sé yo, y que tuvieran una relación, podríamos decir, de igualdad, ya todas en un mismo nivel, qué sé yo, y
con una presentación donde no hubiera ningún efecto teatral, sino que tú pudieras observar la pieza totalmente. Entonces, eso se logró con una mesa de luz y una luz cenital, donde desaparecían las sombras, estaba la pieza perfecta, limpia, qué sé yo, pero muy bien iluminada, pero que tú no te das cuenta, sino que veías la pieza ahí puesta perfecta. Y claro, esas son estrategias como espaciales, podríamos decir. ¿Ya? Y después ya viene todo el relato, como que yo te he contado ya sobre estos núcleos, ¿cierto? Y que todo apuntaba al gran tema que era el buen vivir. Sí, sí. Sí. Uy, en ese mismo contexto a mí también me llamó la atención esa idea como de que estaban aisladas las piezas, ¿no? Sí. Que eran elementos que no tenían sombra, por lo tanto, simbólicamente no estaban en un lugar determinado terrestre, ¿no? Estaban en una dimensión más bien o espiritual o idea de algo, ¿no? Sí, tenía eso algo, sí. Claro, sí. Cuando el sujeto pierde su sombra es como sí. que pierde su realidad, ¿no? Sí. En este mundo. Sí. Me pareció eso. De hecho, me costó incluso sacar unas fotos justamente por eso, porque no sabía cómo ordenar la luz de manera tal de que se entendiera el objeto y no quedara como un recorte, porque parecía que estuviera flotando. Desaparece el volumen. Sí. Pero ahí yo me hago una siguiente pregunta, que me imagino que debe haber sido parte también de tu planteamiento, ¿no? En esta idea, ¿no? En esta visión mapuche, ¿cierto? En que todo se integra, en donde no hay diferencias entre el sujeto y el objeto, ¿cómo planteas tú esta idea del objeto en tanto se entiende que son entidades vivas también, ¿no? O sea, que tienen su historia y no solamente son objetos los cuales uno ve y los cataloga, ¿no? Con un número, con una ficha técnica. ¿Cómo enfrentas esa tensión, ¿cierto? Que es básicamente museográfica, ¿no? Sí, en la vitrina, con respecto a esa entidad viva que tiene el objeto con su historia, con su sentido, ¿no? Simbólico también. Sí, ahí pasa algo parecido a lo que te contaba sobre la exposición Perdiendo al Sur, que la mayoría de las piezas tienen relatos ancestrales, podríamos decir. Y entre esos destacan algunas piezas que tienen una condición sagrada incluso, como por ejemplo los metahues. En general, los objetos cotidianos logran tener esa trascendencia y algunos podríamos decir que llegan a otra categoría y son usados en los rituales, sobre todo lo que más conozco en el mundo mapuche y lo que más conozco en ese sentido son los metahues. Pero te digo, en el mundo mapuche hasta una piedra es sagrada, o sea, no, como que todos tienen en ese sentido, no hay categorías tan radicales, pero sí hay algunos objetos que son cargados a nivel espiritual, pero yo no desconozco cómo se llega a eso, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el metahue, cuando te hablan del diseño del jarrón, dice que está inspirado en el útero, y más que un recipiente es considerado como un conservador, acogedor, o sea, un acogedor de líquido, no simplemente un contenedor. Y por eso es que en los rituales, los guiatunes, qué sé yo, se colocan y son están ahí en el regue, qué sé yo, tienen un lugar preponderante ahí. Como el regue es un altar, eso es en el mundo occidental. Pero en este caso, yo lo que hice, como te explicaba hace un rato, fue como poner todos los objetos en una condición como muy transversal, muy igualar todo al mismo nivel, porque no quería entrar en relatos más específicos de los objetos, sino que quería, como decía, hablar más bien de materias, óxidos, diseño, arte. Eso es como lo que quería mostrar. Y entrar, por ejemplo, en detalle de cada objeto, la exposición se me llena de relatos. O sea, claro, es una idea interesante como curatoría también, ¿eh? Empezar a descifrar cada objeto y encontrar el relato que tiene en el mundo indígena cada uno de ellos es alucinante. Pero en este caso no profundicé en ese sentido, sino que más bien lo tomé justamente como en el sentido medioambiental más bien. O sea, pensando que esos objetos son utilitarios, no son obsoletos, están vigentes hoy día y cuando se rompen accidentalmente o terminan, no sé,
degradándose, qué sé yo, vuelven a la naturaleza. O sea, vuelven a ser útiles, o sea, nunca dejan de ser útiles. Eso era más bien lo que más me interesaba porque tenía mucho que ver con esta idea del buen vivir, digamos. Sí, sí. Claro, ese fue como la idea de la disposición de las piezas y la selección de los objetos. Sí, sí. No, me llamó atención eso, justamente la disposición de los objetos o las piezas, ¿cierto? En ese espacio blanco, apenas con un número. Exacto. Luego una barra negra totalmente separada del blanco, Sí. con la descripción, origen. En esa descripción y origen de las procedencias de los diferentes elementos, había también una mezcla. Norte-sur, centro, norte-sur, Sí. de Sudamérica, no era Era una aleatorio, taxonomía, era ¿no? como aleatorio porque no quería Totalmente. tampoco, claro, no, Era visual. Sí, era visual, Sí. había un manejo estético también, qué sé yo, de diseño, pero claro, justamente quería hacerlo transversal, porque todo el tiempo estoy hablando de un concepto que lo tienen también los indígenas de América del Norte, ¿ah? O sea, de hecho hay un discurso súper famoso de un cacique de los Sioux Dakota, escribe a Abraham Lincoln y le responde, porque Abraham Lincoln le quería resolver este tema de forma pacífica, pero su forma pacífica era comprarle las tierras. Claro. Y obviamente cualquier indígena te dice, el concepto de propiedad el concepto de propiedad no es indígena. Ese concepto no sé si existe esa palabra incluso en el mundo indígena, así como tampoco existe la palabra arte, ¿eh? Y él le dice, ¿cómo te voy a vender no te puedo vender la tierra porque la tierra no es mía. Es más, para el mundo indígena es la madre tierra. Entonces, y decía, ¿cómo voy a vender los insectos, el agua? El agua, para el mundo indígena, privatizar el agua, ¿qué es eso? Entonces, está chocando completamente con eso, ¿entiendes? Con el mundo occidental todo el tiempo. Sí, sí. Y a ese nivel llega lo transversal de este asunto. A ese nivel llega. O sea, yo te digo, esto, yo creo que es planetario esto. Todo el mundo indígena tenía este concepto, yo creo. De hecho, los chinos lo mantienen hasta el día de hoy, ¿eh? Que ellos le llaman el bien común. O sea, sí, los chinos de hoy día, esa China que conocemos hoy día. Oye, en ese sentido, en esa misma lógica, ¿no? De reimaginar, ¿cierto? Una forma de vida más equilibrada, más justa, ¿no? Pese a todo tu reconocimiento, como entre otros, ¿no? En la Bienal de Venecia con Huerquén, ¿no? Cuando hiciste esa tremenda exposición curada con Ticio Escobar. Pese a todo, ¿por qué crees que aún hay resistencia o hay barreras simbólicas entre las prácticas indígenas, ¿cierto? Y el arte contemporáneo, ¿no? En el campo del arte? ¿Por qué tú crees que existen esas relaciones cuando hasta cierto punto, ¿no? Podríamos entender de que eso han sido superadas ya por un montón de avance y también un montón de cambios, ¿no? Que ha habido en el arte contemporáneo, que ya no tiene que ver ni con la manualidad, ni con el concepto de lo bello, ni mucho menos con ciertas técnicas o ciertos modelos? ¿Por qué tú crees que persiste esa diferencia, ¿no? O ese divorcio que hay entre los objetos, ¿cierto? Que se producen para funciones simbólicas, ¿cierto? Y el concepto del arte cuando, como tú bien lo estás diciendo ahora, ¿no? Se cruzan. Sí. Aunque el lenguaje no esté presente, ¿no? La palabra no exista, pero existe la práctica. Sí, esto siempre es reiterativo este tema. Al mismo Ticio le han preguntado sobre esto y Ticio justamente una vez responde eso, dice que no existía la palabra arte. Y Ticio de hecho usa estrategias occidentales para llegar a ciertas pruebas, podríamos decir, sobre, no sé, la consistencia como lenguaje visual que podría tener, no sé, una danza guaraní, por ejemplo, o lo que sea, ¿me entiendes? O la artesanía, qué sé yo. Yo todavía no entiendo cómo todavía no se puede, cómo no se puede digerir esto, digamos, pues las barreras ya, los muros ya se derribaron hace tiempo. Ticio Escobar está hablando del año 80 de este tema. Y tal vez Ticio es el gran pionero también de todo esto. Sí. Y la verdad es que yo no entiendo, pese que ya esto ya estaba planteado, no del mundo indígena, pero sí de todo lo que es la cultura, lo que toma el arte pop. El arte pop viene del mundo popular. Exacto. Entonces,
cuando el pop ya lo digirió totalmente y lo masificó, qué sé yo, y del pop a una artesanía, te digo, la distancia es mínima, mínima, y porque eso está pegado al mundo popular, y etcétera, y llegamos, ¿cierto?, a un pop aquí latinoamericano, barroco latinoamericano, absolutamente mestizo, y por lo tanto el mundo indígena ahí está absolutamente impregnado ahí en toda esa cultura. Entonces la verdad es que a mí me cuesta cómo todavía no se entiende ese asunto. Y incluso yo a veces pensaba que iba a ser más complejo, porque tú no sabes lo dificultoso que a mí me parecía, y el terror que yo tenía de presentarme en el mundo indígena con arte contemporáneo, que es como el otro polo, digamos. Claro, o sea, ir con arte contemporáneo allá. Y tú sabes que tú explicas el asunto y la gente lo entiende perfectamente, casi instantáneamente. No hay conflicto y las lecturas que hacen son increíbles. Tú sabes, te voy a contar un ejemplo. Voy a Temuco, me piden el guanaco, esta obra que se llama Tentativa, que es una reproducción de un guanaco que está con la momia del niño del plomo, que en el Cerro del Plomo. Un guanaquito chiquitito que yo lo hice a escala gigante como para reemplazar la estatua de Pedro Valdivia, porque yo decía que tenía que ver más con el lugar y todo. Bueno, llevé eso y tuve una especie de conversatorio con montones de personalidades, había Long, con Machi, y yo cuando presenté mi trabajo, mostré unos chememules de colores así, flúor. Ya, pues entonces algunos mapuches, algunos peñas dijeron, oye, pero esto no es una blasfemia, no es una falta de respeto, porque los chememules siempre son estatuas de madera. ¿Sí? Claro, y los chememules son o representan a los ancestros, es la conexión con los ancestros, por lo tanto están en las comunidades, instalados en las comunidades. Y aparece el machi, que somos muy amigos ahora, y él dice, yo voy a explicar esto. ¿Sí? Y aparece con un relato, que es el relato que yo uso ahora. Me dice, primero que nada, yo estoy súper sorprendido porque no sé cómo llegaste a esto, pero me dice, yo cuando entro en trance veo los chememules así. Imagínate, su percepción mística de los chememules era esa. Y estaba súper impresionado porque decía, no, pero ¿cómo llegaste a esto? Me decía. Y claro, y él explica qué es lo que es el chememul, y decía, chememul, que la traducción es hombres de madera, esa es la traducción literal. Dice, no significa eso, no significa hombres de madera. Ellos son los ancestros, los que existieron antes, y esa es la conexión. ¿Por qué? Porque cuando un mapuche muere, se transforma en un árbol. Por lo tanto, eso podríamos decir que es el hombre árbol, pero no es cualquier árbol, dijo, es el gran árbol de la vida, dijo. Por eso es que te decimos que los mapuches están en las estrellas, que está en todo, porque pasa a ser parte de la tierra, pasa a ser parte de todo, del universo, de todo. Entonces pasa a ser parte de ese gran árbol. Y decía, y él decía que cuando él estaba en trance veía así, imagínate. Qué increíble. La media lectura. Claro, y yo llegué con el discurso de que la obra se llama Souvenir, que yo decía que era por el manoseo que hay, el fetichismo que hay sobre la especie arqueológica, o como estos todos. Claro, y era mucho más interesante el relato indígena, o sea, el relato que tenía el machi. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el mundo indígena lo digiere más rápido que el mundo occidental. Ahora, yo sé que detrás de esto, yo te digo así, derechamente, obviamente que hay ignorancia. De pensar de que si tú ves una performance, ves un purrún, el purrún es la danza, si tú veis un purrún de tipos que están imitando un ave o un animal y están danzando así en una ceremonia, qué sé yo, obviamente que hay performance, obviamente que hay un montón, o si vas o ves un tejido. Yo quedé sorprendido, tú sabes que hace poco hice una obra que se llama Anverso, que proyecté cenitalmente un tejido, empecé a animar toda la serie de iconografías que tiene el tejido, estaban animadas en proyección, era como una alfombra mágica. Tú entrabas, era como flotando así. Y claro, y eso surgió a raíz de que llegué a Panguipulli, me entrevisté con una lamien tejedora y me sorprende porque dicen,
empezamos a conversar, qué sé yo, y me entero ahí de que todas esas mantas que vemos en los museos y que venden en la plaza de Temuco y qué sé yo, esas las hacen así en serie, que son mantas muy antiguas, pero ellas están todo el tiempo creando iconografías nuevas, mantas nuevas. Hay un encargo, una manta nueva, y es todo un ejercicio performático, porque no solamente se informan sobre la persona que hace el encargo, sino que hay una investigación así casi social, biográfica, qué sé yo, de la persona que hace el encargo, y después viene toda la parte de la lana, que es la incursión en el paisaje, para buscar los pigmentos, esto otro, qué sé yo. Es la media operación artística. Y cuando llegan a una solución geométrica, qué sé yo, de la iconografía, la presentan, qué sé yo, y la hacen. Entonces, están todo el tiempo creando. Y para mí eso era absolutamente artístico. Totalmente. O sea, no tenía la menor duda. Lo mismo pasa si te enfrentas a una danza, qué sé yo. Entonces, como que... y además, bueno, Boyce lo dijo, todos podemos ser artistas. Sí, lógico. Oye, en esa perspectiva, entonces, todo trabajo de esta forma se podría decir que es una transcripción no escritural, pero sí visual, textural, geométrica sobre relatos. O sea, la construcción del imaginario no proviene solamente del objeto, como objeto de diseño, sino más bien como una traducción o interpretación de varios elementos o situaciones que se viven o se observan o se encargan, ¿no? Cuando tú dices que se encarga hacer algo, se piensa en la persona o se vincula, es como si hubiera una memoria, ¿no? Que hubiera que conservar en la imagen, en el objeto. Sí. Y además que hay ejercicios de abstracción también para reproducir iconografías normalmente de la misma naturaleza. Entonces están todo el tiempo ejercicios performáticos y de abstracción, todo el rato, todo el tiempo, por lo tanto no hay... Y claro, y también está el relato además, el relato como autoral de la tejedora. Y te empieza a explicar la iconografía, por qué llegó a eso, qué sé yo, muy, muy potente. Sí. ¿Y cómo es lo que hace un artista cuando le preguntan cómo lo hiciste? Lo mismo, exactamente lo mismo. Es interesante, exactamente lo mismo. Interesante, claro. Porque solamente se queda con el objeto y con el análisis del objeto, también se remonta, ¿cierto? O se remite al proceso. El proceso es muy importante. Oye, una pregunta que siempre está en este contexto, ¿no? En relación con este enfoque entre territorio, espiritualidad y ética, ¿no? Que muchas veces se confunde o a veces se privilegia el objeto, pero no se privilegia el contexto, o a veces se habla de sociedades, de pensamiento, de cultura, de formas de vida, pero sin mucho conocimiento, ¿no? O sin mucha aplicación. Pero, ¿cómo tú enfrentas esta situación en la cual tienes que darle una dimensión espiritual a objeto, pero no caer en lo que muchas veces se cae en el romanticismo, ¿no? En decir, bueno, estos objetos realmente pertenecieron o pertenecen o están por encima de... Porque lo que tú estás haciendo con tu exposición como curador es también poner en relieve la historia, no solamente el objeto, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú esa tendencia que muchas veces se da a nivel del objeto romantizado, ¿no? Sublimado o a veces incluso no entendido por terceros? Sí, yo creo que aquí hay algo que también tiene que ver con el concepto de Kume Moñán, que es como esa cosa, esa horizontalidad que hay en todo este asunto, porque en la medida que tú te sientas como sobre un pedestal, ahí empieza a fallar todo. O sea, yo trato de trabajar desde el mismo horizonte, del mismo nivel, digamos. No, en la medida que un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que pasa con estas fotografías que son impresionantes de Martín Gusindi, que él les pide que actúen lo que hacían antes del exterminio, y hacen todo un ejercicio performático que es muy artístico, si tú quieres, qué sé yo, pero él siempre está como un antropólogo ahí, nunca logra sumergirse ahí en ese mundo, sino que él le dice que le muestren cosas, y no logra, tampoco se da el tiempo de entenderlo tampoco, qué sé yo. Yo una vez hice algo con eso y yo me introduje, y aparezco desnudo dentro de la foto ahí, me coloco dentro de una de esas fotos. Entonces, es como, eso explica más o menos lo que yo trato de hacer siempre, que
que quiero ser parte de eso, quiero estar ahí mezclado con eso, no estar ahí como una especie de estudioso o algo así, sino que desde el entendimiento, claro está, o sea, te sumerge en eso y te quedas ahí, no vienes acá como una mirada cenital ahí sobre ese asunto. Claro. Yo creo que eso es lo que yo, incluso en forma muy consciente, trato de evitar, de estar ahí sobre todo ese asunto. Es como te dispone ante el escenario, en el fondo. Eso es. Que no, muy horizontal, así. Sí, lo que tú me relatas me recuerda muchísimo también la actitud de Juan Downey. Claro, él hacía eso. Po. Exactamente. Él hacía eso, lo guiaba y él literalmente se metía en la comunidad. Po. Claro, sí, y se ponía en relación con, ¿cierto? No contra ni desde, sino que con. Sí, y asumiendo todas las consecuencias. Es un riesgo. Todo. Claro, por supuesto. Todas las consecuencias posibles. Sí. Entonces, pero eso, lo que se obtiene de eso no tiene precio. O sea, no hay otra manera, yo diría, de afrontar esto. Porque, claro, yo creo que además de otra manera no se puede entender esto. ¿Sí? Claro, la otra vez cuando hablábamos en el Museo Precolombino hablaban mucho, me preguntaban mucho, sobre todo por la sala esta Chile antes de Chile, que tienen unos chememules de hecho puestos ahí. Y claro, están dispuestos ahí con respeto, con mucho gusto estético y todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, es ¿cómo podríamos decir? Yo lo primero que vi ahí fue un collage, un pegoteo. O sea, tenés que hacer un ejercicio súper complejo para sacarlo de esa posición. Y eso, te digo, tienes que introducirse en ese mundo para poder lograrlo. Y eso no pasa necesariamente... Claro, es un tema de montaje, obviamente. O sea, te digo, el montaje es perfecto. Con un buen sistema de colgado, todo lo que tú quieras, que si uno casi flotando ahí todo el cuento. Pero el asunto es mucho más complejo que eso. Sí. ¿Cachai? Porque no sé, a lo mejor tengo que llevar un pedazo de bosque ahí y ponerlo ahí, ¿entiendes? Para que la cosa funcione. Estoy especulando, ¿eh? Es como para entender cómo hay que empaparse de esto para no quedar como un extranjero, como un estudioso del asunto, porque tampoco quiero ser un estudioso, ¿cachai? Quiero sumergirme en eso y de ahí trabajar. Claro. Ese es el error que uno ve siempre en los museos. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Que el objeto se convierte en un fetiche. Exacto. Inmediatamente. Lo que toca tocar también tiene que ver con ese divorcio, ¿no? que tiene Occidente respecto a intuición versus razón, claro, cierta naturaleza, razón, emoción, todas esas divisiones que lo que apuntan justamente es a tratar de entenderlo, pero no ser parte. Exacto. Es el sujeto que mira el mundo como una cosa externa, ¿no? Y que lo que tú estás planteando justamente es tratar de volver, ¿no? A colocarnos en el plano esto. Oye, y una última pregunta. Pensando también en artistas, en curadores, en gente joven, ¿no? Que de alguna manera ve en ti también un ejemplo a considerar en la medida que eres capaz de trastocar límites, ¿no? De provocar en lo local también y también en lo universal, porque lo que tú estás planteando también está presente, ya lo has dicho, ¿no? En varias partes de América y ya ha trascendido América. ¿Qué mensaje le darías con esta relación, ¿no? Entre arte, ¿cierto? Objeto, ética? Hay todo un concepto, ¿no? Tú lo conoces muy bien respecto a los límites, hasta dónde uno tiene que llegar con el objeto, a quién va dirigido, ¿no? el trabajo artístico, ¿para qué sirve finalmente el arte? O sea, son varias preguntas las que están en esta última pregunta, pero en el fondo más bien va dirigido a los jóvenes, ¿no? ¿Qué mensaje tú le entregarías a los jóvenes en virtud justamente de todo lo que hemos conversado? Sí, mira, como gran conclusión, que es como para mí es una suerte de principio, es que el arte a mí me resulta muy interesante en la medida que trabaja desde su espacio geográfico, pensando en esa definición de Milton Santos, que ese espacio geográfico donde está todo ese dinamismo de flujos que hay, qué sé yo, entre lo natural, lo social, qué sé yo, y que está en constante dinamismo y todo eso.
¿Por qué digo yo? Yo he estado en muchísimas bienales, alrededor como cerca de 30 bienales internacionales, y siempre lo que me parece más importante, normalmente en una bienal donde pueden haber 400 horas, qué sé yo, lo que termina interesándote son 3 o 4 máximo, más que son las que te emocionan y todo eso, incluyendo Venecia, 3, 4 obras, así que te impactan. Y la mayoría de las veces, yo sé que tiene que ver conmigo, pero igual, tienen que ver y logro identificar de dónde es. Digo, oh, esto es africano, oh, esto es de Nueva Zelanda, oh, esto es de acá. Eso yo encuentro alucinante. Cuando se produce, ¿por qué? Porque eso primero que nada es antihegemónico. Para mí no tiene nada interesante ir a hacer arte desde Nueva York. No es que no pueda ir a Nueva York, por supuesto que me interesa ir a exponer a Nueva York y Berlín, pero no como trabajar desde Berlín, porque no soy de Berlín. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer allá no va a ser interesante. Es mucho más interesante lo que puedo hacer desde acá, desde mi territorio, desde lo que yo conozco y desde donde puedo decir cosas. Porque todos los lugares tienen cosas que decir y tienen conocimientos que mostrar, etc. Entonces, esto funciona como principio y como lo que yo creo del arte. O sea, el arte creo que es local. Creo que viene de ahí y en la medida que surja desde ahí va a tener una potencia que no va a ser comparable con ninguna otra. Y creo que eso es lo más increíble que tiene el arte. Sí, tienes toda razón. Yo comparto plenamente lo que tú dices, porque finalmente es desde la experiencia, ¿no? Sí, yo creo que me comí un montón de respuestas que la pregunta decía hartas cosas. No, pero es una muy buena síntesis tu respuesta, porque la verdad que, claro, uno podría tener varias respuestas, pero cuando dice lo que te rodea, ¿no? Tu experiencia, tu entorno, tu cultura, tu historia, no hay nada más. Exacto. Y tiene sentido para uno y para los que te rodean. Y eso naturalmente va a tener potencia. Eso naturalmente va a ser potente. Porque yo te digo, hay arte potente en África, Japón, China, en todos lados. Sí. Todos lados. Y es la forma natural de romper con la hegemonía. Además. Sí, por supuesto. ¿Qué mejor que eso? Muy bien. Bueno, gracias Bernardo. No, gracias a ti. Muy bien.